ir a Dios en oración, hermanos, y vamos a iniciar. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias por la bendición de la vida, Señor, de la salud, del trabajo, de la familia, de tener un lugar donde congregarse, Señor, donde servirte, Padre, donde alabarte, Señor. Y gracias, Padre, porque, pues, Señor, somos inmerecedores de todas las cosas, Señor. Es por tu amor y por tu gracia, Señor, que nos permites tenerlas. Y, Señor, también te damos gracias por la vida de nuestro hermano Félix. El día de hoy fue dado de alta, Señor. Te pedimos que lo ayudes, que lo fortalezcas, que lo restaures, Padre, y que le proveas también de lo necesario, Señor. Bendice a todos mis hermanos que han estado padeciendo alguna enfermedad, Señor, algún problema. Que tu presencia, Señor, sea en sus vidas. Dale sabiduría, inteligencia, para que pronto también puedan ellas disfrutar, Señor, de una vida más tranquila, Señor, en paz. Y gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar aquí para escuchar de tu palabra, compartir tu palabra. Bendícela, Señor, que sea de bendición a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bien, vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Le voy a dar lectura. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, el tema de la enseñanza es la venida del Señor. La Biblia nos habla de la venida de Cristo, de la segunda venida, y vamos a analizar estos textos. El apóstol Pablo se ve en la necesidad de exponer este mensaje a la iglesia de Tesalónica, y es precisamente porque tenían una confusión en cuanto a la enseñanza de la venida del Señor. Y dice la palabra en el primer versículo, en el 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La iglesia de Tesalónica ignoraba sobre la venida del Señor, cómo iba a ser la venida del Señor, cuándo iba a ser, por quiénes iba a venir, ignoraba varias cosas. Y el apóstol Pablo, del versículo 13 al 18, expone sobre la venida del Señor y está interesante. Y sobre la venida hay más textos aparte de esta carta de primera a los tesalonicenses. Y te dice mucho la Escritura. ¿Cómo será? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo será? Nadie lo sabe. Solamente el Padre, según Mateo 24, 36. ¿Qué señales habrá antes de su venida? Bueno, principio de dolores. Mateo 24. ¿Por quiénes vendrá? Por su iglesia. Por su iglesia. Y bueno, vamos a analizar estos textos porque dice la palabra que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Es importante que como cristiano, como miembro de la iglesia, sepas, conozcas sobre la venida del Señor. Acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Bueno, todo aquel que murió creyendo en el Señor Jesucristo.
Este texto se refiere a aquellos cristianos que ya murieron, que murieron creyendo en el Señor, con Cristo en el corazón. Dice acerca de los que duermen. Tenían ciertas dudas. Y bueno, a veces ignoramos muchas cosas. Si de la vida ignoramos muchas cosas, imagínense después en la muerte de los que mueren. ¿Qué sucederá? ¿Dónde estará? La Biblia te habla de un cielo, de un paraíso, de muchas cosas, pero no creo que sea todo de lo que la Biblia te enseñe. Y aquí el apóstol Pablo les explica, les enseña en cuanto a qué sucede con aquellos que duermen, aquellos que murieron creyendo en el Señor, aquellos que ya fueron sepultados. Y aquí abarca a todo cristiano que murió, sea muerte natural, sea ahogado, sea quemado, sea en la guerra, en cualquier circunstancia, que si se lo devoró alguna bestia, algún reptil o algo, no sé. Habla de los que duermen. Sea cual sea que haya sido la muerte, pero si creyó en el Señor Jesucristo, tiene esperanza. Sea por el fuego, sea por el agua, sea por cualquier tipo de muerte, los que duermen. Así que si tienes un caso así, por ejemplo, no sabes dónde está el familiar. Se murió en un choque, se calcinó, ¿qué va a pasar de él? Si tiene a Cristo en el corazón, ¿a dónde va? O salió a navegar y se ahogó, y cuánta gente no en Semana Santa se ahoga y mucha gente se queda sin esperanza. Pero aquí hay algo importante. En el versículo 13 dice la palabra en la segunda parte: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sea cual sea la muerte, en Cristo hay esperanza. Sea cual sea la muerte, en Cristo hay esperanza. Desde luego, hermanos, la muerte causa tristeza, eso es un hecho. Causa tristeza, dolor. Mencionaba hace poco Isaac. Su madre había muerto, ya tenía 3 años, y cuando se casa, su esposa le vino a consolar. Eso habla de que somos seres emocionales y siempre la partida de un ser querido duele, lastima y hiere, y hay una tristeza. Eso es normal. Dios nos ha hecho seres emocionales, pero la Biblia nos enseña en que aquel que se muere con Cristo tiene esperanza. Tiene esperanza. ¿Quiénes son aquellos que no tienen esperanza? Bueno, los incrédulos. Los que nunca han creído en el Señor Jesucristo, los que nunca se interesaron en buscarle, los que nunca le recibieron en el corazón, los que nunca fueron indiferentes, los que nunca le buscaron. Ellos no tienen esperanza y tienen problemas muy serios. Principalmente les vienen problemas mentales, pueden llegar a tener reacciones como enojos, sentimiento de culpa, ansiedad, mucha tristeza, mucha desesperación, mucha depresión, se sienten solos, y eso sucede en aquel que no tiene esperanza. Físicamente también hay reacciones en aquel que no tiene esperanza. A veces no pueden dormir, cambios de apetito, problemas físicos, les vienen enfermedades. El que no tiene esperanza, lo encuentras quizá triste, preocupado, quizá enojado, y trae un sentimiento de culpa. Es decir, que hay una diferencia entre el que tiene a Cristo y el que no lo tiene. El que tiene al Señor, y no lo volvemos al versículo 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron
en Él. Y aquí viene algo interesante, hermano. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, la iglesia de Tesalónica creía en el sacrificio del Señor, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, lo creían. Pero tenían una idea equivocada en cuanto a la venida del Señor. Por eso Pablo les escribe, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y aquí es donde Pablo empieza a hablar sobre la venida del Señor. ¿Cómo será la venida del Señor? Es una realidad. La Biblia te enseña que Cristo viene por su iglesia. Pero vamos a analizar el versículo 14. Así traerá Dios con Jesús. ¿A quiénes? A los que durmieron en Él. ¿Quiénes son los que durmieron en Él? Bueno, quiero ir empezando. El ser humano es un ser tripartito. Tiene alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo va al polvo, pues de ahí fue tomado. El alma que recibió a Cristo Jesús va a Dios. Y el espíritu vuelve a Dios. Así que cuando la Escritura dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En la segunda venida del Señor Jesús viene con las almas, con aquellos que creyeron en el Señor. Viene en las nubes. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, es decir, que esto lo dice el Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los de la iglesia de Tesalónica, hermanos, creían en el Señor, alababan al Señor, servían al Señor, pero al mismo tiempo tenían ciertas dudas en cuanto a qué iba a suceder con ellos después. Y Pablo les expresa aquí, traerá Dios con Jesús los que durmieron en Él. ¿Cómo está ahí, Señor? Sí. ¿Qué va a suceder? Va a ser un acto glorioso. Glorioso. Cristo en las nubes. Dice una versión, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él los creyentes que hayan muertos. Jesús volverá en las nubes, mis hermanos, con las almas y en los cuerpos. ¿Qué sucederá con los cuerpos? El cuerpo de aquel que creyó en el Señor Jesucristo será resucitado. Y ahorita vamos a ver un poco sobre ese cuerpo. Ese cuerpo será resucitado de quienes primero, de los que murieron en Cristo. Serán levantados y va a ser algo glorioso. Esos cuerpos subirán y recibirán al Señor. Cuerpos diferentes y se unirán a sus almas. ¿A cuáles almas? A las que vengan con el Señor. Va a ser un acto glorioso esto. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué quiere decir? Que los primeros que se recibirán un glorificado son los que murieron, se van a levantar y y recibirán las almas, pero los que vivimos, los que estemos con vida cuando Cristo venga, este cuerpo será transformado de una forma maravillosa. Este cuerpo que tenemos hoy, si Cristo viniera hoy, será transformado de una forma majestuosa y será algo así como lo que hizo el Señor Jesús cuando resucitó. Tendremos un cuerpo glorificado. Versículo que sigue. Y aquí vemos en el 16 el regreso de Cristo en el aire, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice? Descenderá del cielo. Descenderá del cielo. ¿Por qué la Biblia expresa aquí al arcángel? De las huestes espirituales del Señor, de los príncipes más poderosos, son los arcángeles. Y la Biblia te lo enseña en Daniel 10:13. ¿Por qué aquí puso Dios al arcángel?
con voz de arcángel. Bueno, Daniel 10:13, por favor. Cuando Daniel se encontraba orando, vino un ángel a querer darle una noticia a Daniel, pero no pudo, porque las huestes espirituales de maldad en el cielo no lo dejaron. Pero después dice, vino a mi ayuda el arcángel, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia, es decir, el diablo, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, ¿quién? Miguel, uno de los principales príncipes. ¿A qué vino? Vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Los arcángeles tienen un poder impresionante. Lo observamos en Judas 9, cuando un arcángel viene, y de hecho lo vemos disputando contra Satanás. Por eso la Biblia, cuando dice que Jesús vendrá con voz de arcángel, es porque no habrá quien le obstruya el paso. Con voz de arcángel, las huestes espirituales de maldad le abrirán paso al Señor. Así de majestuoso será su venida. Judas 9, por favor. Pero cuando el arcángel Miguel, ¿qué hacía? Contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El único que observamos en la Biblia disputando contra el Satanás es el arcángel Miguel. Por eso la Escritura, cuando dice con voz de mando, con voz de arcángel, es porque le abrirán paso las huestes espirituales y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Primera a los Corintios 15. ¿Cómo será la venida del Señor, el arrebatamiento, el rapto? Primera a los Corintios 15, 51 nos habla sobre la trompeta. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. ¿Qué quiere decir? No todos vamos a morir. Cuando Cristo venga va a haber mucha gente cristiana que crea en el Señor. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, muertos y vivos, seremos transformados por Dios en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es una verdad, es una promesa y estamos esperando la venida del Señor. Seremos transformados. ¿Cómo será este cuerpo? Será transformado y la Biblia te enseña de qué forma más adelante. Así que el regreso del Señor es una realidad en las nubes. Él viene por su iglesia. Y Él no retarda su promesa como algunos dicen, no. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y Dios ya no tarda en venir el Señor. Cristo viene. Así que, hermano, todo aquel que haya muerto con Cristo en su corazón tiene esperanza. Un día lo vas a volver a ver, un día lo vas a volver a abrazar, un día vas a poder platicar con Él, disfrutar con Él por toda la eternidad. Y eso es lo hermoso en el cristiano, por la fe en el Señor. Es algo hermoso. Por eso la importancia que le hables a tu familia. Háblales del Señor, compárteles el Evangelio, predica la palabra. Para que cuando Cristo venga, nos vayamos juntos, hermano. Amén. Sería bonito que se vayan todos, los tuyos, la familia, en esa, al final la trompeta, al sonar la trompeta, que la familia vaya con nosotros. Volvemos a primera a los Tesalonicenses, una resurrección de los muertos en Cristo, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Hay cosas que últimamente han sacado y luego te ponen grabaciones, quedaron trompetas. No, es puro escándalo eso. Este acto que va a hacer el Señor va a ser único.
va a ser majestuoso. ¿Por qué? Porque al cuerpo del ser transformado, al ser arrebatados por el Señor, va a haber un caos. A nivel mundial va a haber un caos, va a haber un problemón tremendo. Carros chocando, aviones cayendo, va a ser un caos. Cuando Cristo venga, dice la palabra en el 16, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a ver un poco en relación al cuerpo, ¿cómo será este cuerpo? La Biblia te da un poquito en Juan, por favor, capítulo 20. ¿Qué tipo de cuerpo tendremos? ¿Tendrá la familia que murió con el Señor? Si Cristo viene en este tiempo, estando nosotros con vida, ¿cómo será nuestro cuerpo? Juan capítulo 20. Versículo 16. Dice la palabra en el 16, está hablando sobre el cuerpo del Señor, dice Jesús le dijo, María volviéndose a ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido ¿a dónde? A mi Padre. Aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Observe lo que sigue. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. El 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de paz a vosotros. Aquí hay dos cosas interesantes. Le dice, no me toques, tengo que subir a mi Padre. En ese cuerpo Dios fue al Padre y en ese mismo día hizo lo que hizo de entrar con las puertas cerradas. Es un cuerpo diferente. Fue al Padre, no sabemos en qué dimensión se mueve. Lo cierto es que se mueve de una forma maravillosa. Ahora, las puertas estaban cerradas, es otra característica. Va a atravesar las paredes. El cuerpo del Señor fue un cuerpo glorificado. Dice la Escritura que estaban las puertas cerradas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se regocijaron. ¿Cómo será ese cuerpo, Señor? Tenían ciertas dudas. El Señor, es el Señor. Ahora observe, por favor, Lucas 24. ¿Cómo es el cuerpo glorificado? ¿Cómo fue? Ya vimos que se mueve, que se traslada a una velocidad y aparte cruza las paredes. Lucas 34, 38. Lucas 24. Los discípulos lo observaban, pienso que se le quedaban viendo y ahora resucitó, pero tiene un cuerpo distinto. ¿Cómo cruzó las paredes? ¿Cómo lo hizo? Y miren, pero él les dijo, ¿por qué estáis qué? ¿Sabes qué significa eso? ¿Por qué estáis turbados? ¿Por qué estáis preocupados? ¿Por qué están tan pensativos? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Qué les estaba preocupando? ¿Qué tenían en la mente los discípulos, hermanos? Miren el versículo 39. Mirad mis manos y mis pies.
que yo mismo soy. ¿Qué les pasa? Soy Jesús. Estaban turbados. Imagínense, no era normal lo que estaban viendo, lo que estaban presenciando. Primeramente habían visto que Jesús resucitó. Los huecos en las manos, cruzar las paredes, lo que les dijo María. Estaban turbados ellos, porque hay cosas que no entendían y hay cosas que no entendemos. Y nosotros podríamos llegar a pensar, ¿será posible? Pero el cuerpo glorificado, creemos que vamos a tener un cuerpo glorificado por fe. Por fe. Dice la Escritura, ¿por qué estáis turbados? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ¿qué? Carne, ni huesos como veis que yo tengo. Entonces, si un espíritu no tiene carne y hueso como Cristo, ¿cómo le hizo para cruzar las paredes si tenía carne y hueso? Es un cuerpo celestial. ¿Cómo? Hay cosas que, ¿cómo le hizo, Señor? No soy espíritu. ¿Por qué? Porque un espíritu no tiene carne y hueso. Él está afirmando que tenía carne y hueso. Desde luego que eso los turbaba. Pues por eso mismo nos turbamos, porque tienes carne y hueso quizá. ¿Y cómo le hace, Señor? ¿Cómo veis que tengo? Un día nosotros dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tendremos un cuerpo, hermano. Y la Escritura nos lo enseña cómo será ese cuerpo. Por favor, 1 Corintios 15. Y aquí nos aclara un poco sobre el tema del cuerpo. 1 Corintios 15. Versículo ya lo tenemos ahí, versículo 33. Empieza aquí, no erréis. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo van a resucitar los muertos? Bueno, hay cosas que para el hombre son imposibles, pero para Dios todo es posible. Así que ya había ahí gente que dudaba, ¿cómo es eso, Señor? Debemos entender que nosotros somos humanos, estamos limitados, pero para Dios no hay límite. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán de los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Con qué cuerpo? Después el 36 dice, necio, necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, y aquí nos lo aclara. Observe el versículo 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. ¿Y hay cuerpos qué? Celestiales. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna. Versículo 42. Así también es la resurrección de ¿quién? De los muertos. De los muertos, hermanos, seremos resucitados en un cuerpo diferente. ¿Cómo? Solo el Señor lo sabe. Amén. Yo creo que vamos a ser transformados en un cuerpo diferente, en un cuerpo
que dice la Escritura, versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará ¿cómo? En incorrupción. Distinto, diferente a lo que conocemos comúnmente. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales como nosotros. ¿Y cuál es celestial? Tales también ¿qué? Los celestiales. Si tienes a Cristo en tu corazón, un día tendrás un cuerpo como el del Señor, glorificado. ¿Tienes un cuerpo terrenal? Sí, pero con Cristo Jesús, por la fe en el Señor, un día, por la fe en Él, tendremos un cuerpo diferente, incorruptible, como el del Señor. Versículo 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Qué hermoso. Es un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que cuando Cristo venga en las nubes almas, los muertos resucitarán primero con cuerpos como la Biblia lo está enseñando, transformados, diferentes. Nosotros seremos transformados. Volvemos por favor a la primera carta a los tesalonicenses. No sé si seremos igual de llenitos, no lo sé, delgados, musculosos, no lo sé. Lo que sí sé es que nuestros cuerpos serán transformados. Amén. Por la fe en el Señor. Versículo 17. Un arrebatamiento de los creyentes que vivan. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahí recibiremos al Señor en el aire. Algo también que me llama la atención, después de que resucitó, según Juan capítulo 20 en adelante, todavía él, cuando los discípulos salen a pescar, come con ellos. Come del pescado y del pan que tenía, en un cuerpo diferente. Y todo eso creo que les impresionó a los discípulos. Estaban turbados, estaban preocupados, estaban pensando por cómo es que el Señor hace esto. Pero un día, hermanos, también experimentaremos lo mismo, el mismo cuerpo. Versículo 17. Cuando recibamos al Señor en las nubes, seremos transformados. Este cuerpo dejará de ser. La ropa de aquí se va a quedar, todo aquí se va a quedar. La casa, el coche, la ropa, todo se va a quedar. Y recibiremos al Señor en las nubes. Qué hermosa promesa. Ojalá y Cristo venga en este tiempo. Sería hermoso que nos vayamos en el Señor. Amén. Versículo que sigue. Un día todos estaremos reunidos. Así que, hermanos, si tienes algún familiar que ya partió con el Señor, que no te aflija. El cristiano tiene esperanza. Su alma ahorita está con el Señor y su cuerpo un día lo volverás a ver, quizá en otro cuerpo, pero vas a ver a tu familiar, a tu amigo, a tus padres, a tus hermanos. Nos vamos a volver a ver un día.
Y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Te animo, mi hermano, te animo a que sigas adelante. Si tienes, es normal que haya tristeza, que haya aflicción, que a veces te preocupas o se te va el sueño, pero debes de creer que si tu familia creyó en el Señor Jesucristo, está en un mejor lugar, está descansando, está con el Señor, está en paz. Y un día nos volveremos a ver. No tengas tristeza, hermano. El cristiano tiene esperanza y ciertamente la muerte es lo que causa. Hablar de muerte a nadie nos gusta. Nadie sabe ni piensa uno en la muerte, pero lo cierto es que un día va a llegar. Pero si llega, ten por hecho que vas a pasar a un mejor lugar. Así que, hermano, te animo en el Señor, como dice el último texto, animaos. Por tanto, alentaos, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Tenemos esperanza, hermano? Amén. Tenemos esperanza. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Así que, hermano, confía en esta promesa. Confía, y si todavía tienes familia que no cree en el Señor, o si ya tu familia es creyente, aprovecha el tiempo, predícale la palabra a los demás, para que cuando Cristo venga también sus cuerpos sean transformados. Prediquemos la palabra de nuestro buen Dios, hermanos. La venida del Señor es una realidad, y la iglesia de Tesalónica lo creyó. Después vemos ahí unos cambios más adelante. Y cerramos por favor, versículo 4. Capítulo 4, versículo 13 al 15, todos juntos. ¿Todos? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Llévate esta promesa, sea que partamos antes de la venida, estaremos con el Señor, hermano. Amén. Espero en el Señor que algo te haya dicho el Señor con esta porción, y con estas palabras alienta a tu familia. Compártele la palabra, llévale las buenas nuevas para que también conozca del Señor. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, gracias, Padre, porque la fe en usted, pues, Señor, nos hace tener esperanza. Usted es nuestra esperanza, Señor. No sabemos cuándo será tu venida, Señor. Lo cierto es que un día vendrás. Un día vendrás, Señor, y eso lo creemos por fe. También creemos que nuestros cuerpos, Padre, si vivimos, Señor, serán transformados y pasaremos toda la eternidad con usted, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos, fortalécelos, anímales, Señor, que confíen plenamente en tus promesas. Aliéntales, Padre. Yo sé que siempre hay tristeza en la partida de un ser querido, Señor, mas sin embargo, tus promesas son maravillosas y en ellas debemos de refugiarnos, Señor. Gracias por el tiempo permitido, Padre. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. ¿Qué cuerpo vamos?